Aprovechamos de saludar también al señor Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica, que está con nosotros. Para 9 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, Pablo Salucci. Gracias. Lamentablemente un tema no tan lindo, digamos, pues tiene que ver con las huellas que están dejando estos incendios, que han sido muchos, en zonas que quizás no había sucedido antes, digamos, sobre el tema de estas altas temperaturas, ¿no? Es complicado justamente lo que está pasando en este momento porque estamos probablemente a puertas de lo que sea una de las temporadas más complicadas que hemos tenido en los últimos años, después de la temporada del 99 y la temporada del 2012, que fueron temporadas también bastante extensas en cuanto a lo que fue el número y también el tamaño de los incendios. Y eso preocupa porque se está quemando no solamente vegetación, no es cualquier vegetación, estamos hablando de una vegetación que está en un contexto mayor. No olvidemos que la zona central está reconocida mundialmente como uno de los hotspots de biodiversidad planetaria, uno de los 34. Es decir, tenemos acá una condición de biodiversidad que es única a nivel planetario y eso es lo que se está consumiendo y eso es lo que realmente es lo que llama la preocupación. Pablo, veíamos desde el jueves, el día viernes, el fin de semana también se prolongaron algunos focos de incendio de manera paralela en distintas partes, aquí en la región metropolitana y en otras regiones del país, en Valparaíso, en el Maule, en O'Higgins. ¿Cuáles son las características del terreno, de la superficie donde ocurren estos incendios? ¿Son similares o son superficies distintas? Entonces revisamos un poco la geografía y la distribución de los incendios. El fin de semana prácticamente tuvimos incendios en los 4 puntos cardinales de Santiago, prácticamente en todos los sectores. Los incendios que se han observado apenas en la zona metropolitana, todos suceden en zonas dependientes, en zonas de cerro, en donde tenemos una de las facetas que generalmente es compleja, que son las caras norte, que son las caras que están de alguna manera de los cerros con un material vegetal muy deshidratado, que tiene un estrés hídrico producto de una sequía que arrastramos hace bastante tiempo. Entonces, en ese sentido tiene una similitud. La topografía siempre es un escenario complejo. Y además que se han estado conjugando una tríada que es bien compleja, que es 30-30-30, es decir, 30 grados de temperatura, porcentaje de humedad inferior a 30 grados y 30 kilómetros por hora del viento. La baja humedad también ha sido... La baja humedad siempre es un tema muy complicado y esos son de alguna manera las alertas que se dan. O sea, de hecho, cuando meteorológicamente se empiezan a producir esas condiciones, se van dando algunas alertas y eso lo tiene claro Pero lamentablemente que combaten. En muchos de los casos que podemos ver, sobre todo el fin de semana, que hay mucha mano humana. No sé si intencional, pero obviamente se provocan los incendios, no es generación espontánea, no es tanto por el calor. Estamos hablando de cuestiones que se podrían evitar de muchas formas. Absolutamente. Este viernes fue a Los Andes a ver Bombo Fica, que estaba en el Enjoy de Los Andes, y tuve que pasar por la ruta, ¿cuál es? La 57, creo, ¿no? Que sube a Los Andes, y estaba cortada la ruta Libertad, porque estaba lleno de incendio, y cuando pasaba con la ventana abierta sentía el calor del fuego, porque al borde de la autopista estaba todos los árboles rojos. Realmente era impresionante, nunca he visto eso en Chile. Y tuvimos que atrasar el show del bombo porque toda la gente se paró en la autopista. Justamente ese incendio fue el que de alguna trajo el humo hacia el centro de Santiago. Desde el viernes ya se veía bastante complejo el escenario en cuanto a lo que era el aire, la sensación desde el viernes ya era compleja y el sábado se acentuó, ya porque era un incendio que, producto como se movió el viento hacia el centro, depositó el material particulado que genera este incendio en el sector de la cuenca central. Ahora, todo esto, como está justamente indicando Andrés, es muy importante que cómo realizamos la prevención. Porque todos los incendios que se generan en la zona central son absolutamente intencionados. Hacia el sur puede haber un porcentaje que tiene que ver con la accidentabilidad de quemas controladas, pero no es el caso de lo que estamos observando acá en Santiago. Hemos visto que se han detenido, particularmente algunos menores de edad, que se han logrado determinar que por mal manejo de una fogata que se realizó el día anterior, se han generado estos incendios. Me acuerdo muy bien de un foco que ocurrió la semana pasada en el Panul. Fueron de alguna manera una detención comunitaria que fue la que produjo que se entregara a los niños a Carabineros. Pablo, en ese sentido, los lugares que son arrasados por el fuego quedan como latentes, digamos, o sea, las posibilidades de que esos lugares vuelvan, que en esos mismos lugares se vuelva a producir otro incendio forestal. Ese es un tema, porque después que se controla el incendio puede haber una latencia y esto puede volver nuevamente, las pavesas, que son estas chispas, pueden volver a movilizarse siempre cuando las condiciones meteorológicas, que son el tema más complejo, se den, particularmente la condición del viento, que es un tema que implica mayor riesgo para lo que es el incendio. Para aclararnos un poco, Pablo,
las condiciones de las que tú hablabas, estos 30-30-30, no necesariamente generan fuego en una zona como la nuestra. No. O sea, necesariamente tiene que haber mano humana para que se dé esta condición, y este 30-30-30 lo que hace es fomentar un poco el fuego. Claro. Eso es, ¿no? Justamente, hay que entender que el riesgo va asociado a una conducta probable, y esa conducta tiene que ver con el ser humano. ¿Ya? Es el ser humano el que lleva el riesgo a determinada zona, ya sea por un mal manejo de una fogata, un cigarro arrojado por la ventanilla del vehículo. Son esas conductas las que pueden finalmente generar un incendio de magnitudes. Y eso es lo que preocupa, porque si uno revisa la curva de los últimos años, desde el 64 a la fecha, desde la fecha que se tiene registro, en términos generales, los incendios, el número, los focos, son más o menos los mismos. Lo que preocupa es la extensión de los incendios, porque cada año han ido aumentando. Sí. Porque un incendio de magnitud se entiende de incendios sobre 200 hectáreas, pero estamos teniendo incendios sobre 200, 400, hasta 1000 hectáreas que se están consumiendo. Y eso es lo que preocupa, el tamaño de los incendios que estamos teniendo en los últimos años. Se fue Claudio, el abogado, ¿no? Porque quería preguntar qué pasa si alguien lo pillan realmente haciendo un fuego. Haciendo fuego, digamos. Sí, ¿cuál es la sentencia, entre comillas? No la conozco. Si es que hay una. Generalmente es como... Sí, no, hay una sentencia, no manejo la cantidad, pero sí está penado. Vamos a averiguarlo. Y entre tanto, ¿cuánto se demora, también que uno tenga conciencia, Pablo, en recuperarse un terreno? O sea, un terreno que ha sido quemado, ¿cuántos años van a pasar para que vuelva a ser lo que fue? Bueno, es relativo, va a depender de la magnitud del incendio. No olvidemos que una vez que se produce la quema de la cubierta vegetal, también el suelo queda muy resentido, porque el suelo pierde esencialmente cohesión. Y esa cohesión viene dada con las raíces. Muchas veces el incendio se traspasa a las raíces, y ahí vino muchas veces una situación trágica que se llama de rehabilitación, porque a veces no existe la posibilidad de reforestar de inmediato, porque tenemos que rehabilitar el suelo para que sea capaz de soportar nuevamente una cubierta vegetal. Sí. Hay casos, en el caso de Torres del Paine sabemos que estamos hablando de 50, 100 años, inclusive más, de que se recupere al estado inicial ya de lo que era finalmente el incendio. En el caso de la reserva, de lo que fue los incendios del Conguillío del año pasado, no olvido que fue un incendio que duró más de un mes. Ya se habla de que por lo menos 300 años van a pasar para que finalmente se recupere. Porque son árboles milenarios, eso es lo que estamos hablando. En ese aspecto, siguiendo con lo que plantea la Javi, ¿cuál es el daño geográfico? O sea, ¿se puede establecer un daño que finalmente, así como en 300 años, no sé, 50 años, se termine estableciendo un daño que sea para siempre, para nosotros geográficamente hablando? A nivel de geografía, el tema más vulnerable cuando se producen los incendios es la pérdida de estabilidad de las laderas. Es decir, si la ladera queda inestable con una lluvia fuerte, puede generarse un fenómeno de aluviones, porque la ladera, justamente como no tiene cohesión, está muy susceptible a ser movilizada por partículas de agua. Entonces, a nivel de geografías podemos tener desprendimiento de laderas. ¿Podría ocurrir en el Cajón del Maipo, por ejemplo? En el Cajón del Maipo justamente puede pasar eso, porque el Cajón del Maipo tiene dos condiciones. El riesgo es alto, porque tenemos una presión demográfica sobre el cajón que ha ido creciendo, ¿ya? Y eso también, de alguna manera, aumenta el riesgo, porque tenemos mayor roce entre la zona urbana y la zona forestal. Y es justamente, si observamos los focos, en esos sectores donde está la transición entre lo urbano y lo rural, entiéndase la zona forestal, donde está el combustible, es donde se están produciendo los mayores focos. Los focos están en los bordes de las ciudades. Lo de Peñarolén el otro día, ¿no? Claro. El caso que seguramente generó también la vocación de la Universidad de Adolfo Ibáñez. De casas incluso. Ahí en el sector estamos teniendo Santiago crece hacia ese sector del norte, justamente lo que pasó allá. Sí. Y se conoce ya los efectos, como lo que tú comentabas recién, Pablo, que se podría dar en una zona, como también la comentó Jaime, ahí en el Cajón del Maipo, todavía no, es muy reciente. O sea, no olvidemos también lo que pasó en Valparaíso. Valparaíso también es un sector que tiene mucha presión inmobiliaria y además está apareciendo mucha presión por tema de lo que son las tomas. Tenemos aún un incendio que dejó huella, que aún los cerros están latentes y que eso la única manera de solventarlo es limpiando las quebradas y también haciendo un manejo adecuado de protección forestal. Eso se ha hecho. También, Pablo, hay un problema con la fauna. No como se debiera. Pablo, con la fauna también. A propósito... Porque, disculpa, no, después del incendio cerca de mi casa hubo una invasión de pollito y de serpiente. Araña. Llegaron que bajaron. ¿Araña pollito? Sí. De gallina. No, de araña pollito. De araña pollito. Araña pollito y lleno de serpiente que bajaron del cerro y llegaron a toda la casa. Ahora estamos haciendo una casa a las culebras. Lo que pasa es que se produce justamente una movilidad de la especie que ahí se sienten afectadas. Esos son justamente los efectos del ecosistema que estamos hablando. Carolina, tú me ibas a preguntar algo. No, a propósito justamente de lo que dice Jan, hay un catastro, nosotros podemos saber exactamente qué se perdió en cuanto a flora y a fauna o qué es lo que estamos perdiendo cada vez que se arrasa un terreno con estas características.
Eso corresponde a hacer inventarios posteriores a lo que ocurre en cada evento, o sea, a nivel de... Si nosotros pudiéramos hacer un llamado a la población, decir, cada vez que ocurre un incendio no solamente perdemos terreno, perdemos esta cantidad de árboles nativos, esta cantidad de fauna silvestre, también quizás podría ser... Ese es un tema porque no solamente, y ese es el llamado que hay que hacer, no solamente estamos perdiendo cubierta vegetal, pasto, estamos perdiendo una biodiversidad que es única en el mundo. O sea, nosotros tenemos especies endémicas que solamente están acá y en ninguna otra parte del planeta. Y eso es lo importante, el llamado a proteger esa especie. No olvidemos lo que pasó en Conquilleo con la araucaria, que realmente era triste, por decirlo de una manera más simple, ver cómo se quemaban esos bosques milenarios de araucaria. Y las Torres del Paine. ¿Qué pasa con el tema de las quebradas? ¿Qué ocurre? ¿Y qué fenómeno ocurre que como que se potencia tanto y cuesta tanto apagarlos también? Lo que pasó, lo que veíamos en la imagen ahí en la quebrada se forma una chimenea. En la Plata. En la quebrada La Plata, o lo que pasó también en Villa Alemana. ¿Qué pasa ahí? Dos temas con las quebradas. Primero, las quebradas son generalmente de difícil acceso. ¿Ya? Las quebradas, de hecho, cuando se concentra el fuego ahí, realmente no se combate ahí porque es muy difícil. Porque la quebrada se transforma en una verdadera chimenea. Claro. Ya debido a cómo se cierra el sector, se transforma finalmente en un combate de muy difícil trabajo. Y por eso las quebradas tienen esa dificultad. Y además, muchas quebradas tienden a ser depósitos de basura, que a veces se producen estos depósitos irregulares, entonces eso le da más combustible al incendio. Y de ahí el tema de la complejidad que tienen las quebradas, y especialmente las quebradas más urbanas. No olvidemos también nuevamente lo que pasó en Valparaíso con un tema de cómo se deposita basura en las quebradas históricamente, y no solamente acá en Santiago tenemos cosas de darse una vuelta por el entorno de Santiago, como aparece una cantidad de depósitos de basura que son ilegales, ¿ya? Y que finalmente se generan en basurales. ¿Y cómo estamos en temas de recursos, Pablo? Recursos humanos también. Hasta ayer se hablaba de 18 incendios forestales activos. O sea, si comparamos la temporada anterior, hoy a la misma fecha del año pasado, hoy tenemos 410 incendios más que el año pasado. Eso habla de un 156% más. O sea, por eso estamos teniendo las condiciones en noviembre de lo que deberíamos tener en enero. Si consideramos que en promedio en Chile se queman 60.000 hectáreas por año, que llevemos ya 13.000 hectáreas consumidas es una alerta. ¿Y eso es por el cambio de lo que puede pasar en términos de las condiciones meteorológicas? Absolutamente, eso es parte de este escenario llamado el cambio climático. O sea que lo vamos a empezar a ver más frecuentemente. Estos son los elementos palpables del cambio climático, porque tenemos una condición de estrés hídrico que está afectando tanto lo que son las temperaturas, la humedad y la recurrencia de incendios. Y ojo que las proyecciones de cambio climático indican que las tormentas eléctricas podrían ser más recurrentes en la época de verano, por lo tanto podríamos tener actualmente tormentas eléctricas generando incendios. Algo que no es frecuente en Chile. Tenemos que tener mucho más conciencia en lo que se viene, en cómo está cambiando nuestro clima para poder, digamos, ojalá prevenir este tipo de incendios. Pablo, queremos aprovechar que